Hoy en Abogadas al Rescate vamos a explicaros el nombramiento de cargos de apoyo para personas con discapacidad. Ya en un capítulo anterior hemos estado hablando de las novedades legislativas muy importantes para el apoyo de personas con discapacidad y que existen diferentes opciones que se pueden llevar a cabo. Concretamente hoy vamos a desarrollaros una de ellas, esta que os estamos hablando, que es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, el tipo de procedimiento a través del cual lo vamos a poder realizar es un procedimiento, como os digo, de jurisdicción voluntaria, a través de un expediente en el que se establecen esas medidas de apoyo a una persona que tenga alguna situación de discapacidad. Estas medidas de apoyo de las que estamos hablando hoy precisamente son medidas de apoyo de carácter estable, es decir, no es para una decisión puntual de un momento determinado, sino que es para dejarlas durante un tiempo que luego se podrá revisar. El juez competente al que se las tenemos que solicitar en este procedimiento de jurisdicción voluntaria es el juzgado de primera instancia del lugar en el que resida la persona que sufre esta discapacidad. Susana. ¿Y quién puede iniciar este procedimiento? ¿Quién puede solicitar, si conoce la situación de una persona que está con discapacidad, que se lleva a cabo este procedimiento y que se le nombre una persona de apoyo? Pues va a poder hacerlo el Ministerio Fiscal, la propia persona que sufre algún tipo de discapacidad puede intentarlo para conseguir ese apoyo en el desarrollo de su vida personal y económica, el cónyuge que no esté separado legalmente o de hecho, o la pareja de hecho, descendientes, ascendientes, hermanos, y luego cualquier otra persona que no tenga este parentesco, que tenga conocimiento de que una persona está en esa situación y precisa ayuda, puede ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Y luego, por supuesto, Elena, cualquier autoridad o funcionario que por el motivo de su cargo tenga conocimiento de esta situación, también lo puede notificar al Ministerio Fiscal para que actúe y promueva esta situación. Así es, y vamos a hablar que luego es muy importante explicaros el papel que tiene el discapacitado en este tipo de procedimiento, ¿vale? Se le intenta dar mucho protagonismo, se le intentará tener en cuenta en todo momento y desde el primer momento va a poder actuar el discapacitado con su propia defensa y representación. A veces no va a tener la capacidad suficiente para ello, con lo cual en la solicitud de inicio del expediente ya hay que dejar solicitado el nombramiento de un defensor judicial para que se ocupe de defender los intereses del discapacitado, que va a actuar este defensor judicial asistido por un abogado y por un procurador. Y como dice Serena, la nueva ley se preocupa mucho de que el discapacitado esté protegido a lo largo de todo el procedimiento. ¿Y esto cómo se plasma? Bueno, pues la ley lo plasma en diferentes previsiones, pero además encarga específicamente al letrado de la Administración de Justicia que realice que dé instrucciones y que realice ajustes a lo largo de todo el procedimiento para que el discapacitado pueda comprender perfectamente todos los trámites hasta donde sea posible en virtud de su situación de discapacidad, pueda entender el objeto, la finalidad, los trámites del expediente, pueda dar su propia opinión y luego, Elena, muy importante, pueda entender el lenguaje, que muchas veces el lenguaje jurídico cuesta ya a los ciudadanos normales, pues que el discapacitado pueda entender trámite, lenguaje y situación en cada momento. Lo cual no es nada fácil. Fíjate que las personas que no tienen una discapacidad ya les cuesta trabajo entender el lenguaje jurídico, hay que bajar un poquito ese nivel de lenguaje jurídico para que sea entendible, que debería aplicarse no solo a los discapacitados, pero bueno, vamos a empezar por ahí a ver cómo conseguimos que eso se vaya respetando. Vamos a detallaros un poquito cómo se tiene que hacer la solicitud. En esta solicitud que da inicio a este expediente de jurisdicción voluntaria tenemos que explicar lo mejor posible por qué entendemos que son necesarias esas medidas de apoyo y cuál es la situación de discapacidad en la que se encuentra esta persona. Hay que aportar documentación, es decir, hay que aportar pruebas que justifiquen esa discapacidad y esa necesidad de las medidas de apoyo. Y entre esas pruebas es fundamental, es esencial incluir un informe pericial. Este informe pericial tiene que ser de un profesional especializado en el ámbito social y sanitario que especifique y que indique cuáles son las medidas de apoyo que son necesarias. Esa solicitud se recibe en el juzgado y nuevamente el letrado de la Administración de Justicia, si cumple con todos esos requisitos que ha comentado Elena, con los que exige la ley, los requisitos formales, admite a trámite la solicitud y convoca a comparecencia a una serie de personas. Entre ellas están el Ministerio Fiscal, el propio discapacitado, el cónyuge o su pareja de hecho, siempre que no estén separados de hecho o legalmente, como decíamos antes, descendientes, ascendientes y hermanos, y además, muy importante, pide información al registro civil para comprobar que existen, si existen o no medidas ya adoptadas frente a esa persona, porque si existen hay que tener en cuenta si procede o no procede el cambio, y si no existen, pues hay que ver si se precisa adoptarlas como nuevas. Y todas estas personas interesadas, Elena, pueden además proponer prueba
para justificar la situación y la necesidad de esas medidas. Bueno, y vamos a hablar un poquito más de cómo se produce la comparecencia, qué es lo que pasa ahí, luego cómo se resuelve. Bueno, empecemos por decir que antes de la comparecencia, otra de las facultades que tiene el juez es solicitar un informe a entidad pública o a una entidad del tercer sector de acción social para que indiquen medidas de apoyo o que existan posibles medidas que se puedan llevar a cabo sin necesidad de adoptar medidas de tipo judicial, porque el juez va a intentar o debería intentar tener en cuenta todas las posibilidades que tenemos encima de la mesa para ayudar a la persona con discapacidad a fin de proveerle de lo que sea necesario, solamente de lo que sea necesario, sin excedernos limitando su capacidad, sino que bueno, pues siempre que podamos hay que actuar desde aquello que ya tengamos y solo iremos a más en caso de que sea necesario. Bueno, en la comparecencia, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede en esa comparecencia que se lleva a cabo ante el juez? Bueno, pues ese juez hace una entrevista al discapacitado, se valoran las pruebas que se han aportado por todos aquellos que las puedan haber aportado, se escucha también a los familiares que están presentes en esa comparecencia y también se escucha al discapacitado que va a poder dar su opinión sobre las medidas de apoyo que se proponen o puede escoger allí donde se pueda optar por las medidas de apoyo que se le den. Y además, Serena, todas estas personas que escucha el juez en la comparecencia, el propio discapacitado, los familiares, el Ministerio Fiscal, van a poder oponerse o no a lo que allí se esté planteando, a que esa persona se le determine con esa discapacidad y se le pongan alguna o no medida de apoyo. Si no existe oposición, el juez resuelve mediante auto y en el propio auto especifica cuál va a ser el periodo de revisión, porque no va a ser un auto definitivo e indefinido, sino que va a exigir que periódicamente se revise la situación del discapacitado y si las medidas siguen siendo acordes con esa situación. Si hay oposición, ¿qué ocurre? Pues si hay oposición pasamos a un procedimiento contencioso, el que ya se venía utilizando hasta ahora para determinar la incapacitación de las personas. Es ahí cuando pasamos a ese tipo de procedimiento, que explicaremos en otro programa de Abogadas al Rescate. No obstante, aunque pasemos a esta situación, si el juez advierte que hay una situación que precisa ya una actuación, puede adoptar medidas provisionales y esas medidas provisionales tendrán una vigencia de 30 días si no se presenta demanda en la vía contenciosa. Si se presenta, entonces sí tienen valor y tienen vigencia hasta que ya se adopten las medidas definitivas en ese otro procedimiento. No os vayáis todavía, aún nos quedan un par de consejos interesantes. Cambia radicalmente todo el procedimiento. El centro, lo importante es procurar la máxima protección y respeto a la persona discapacitada. Por este motivo, antes de iniciar un procedimiento dirigido a nombrar cargos de apoyo estables, es muy importante hacer una correcta valoración del estado y definir cuál es la solución más adecuada. Si tienes cualquier idea o sugerencia, háznosla llegar. Búscanos en nuestras redes sociales.